Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Clara Mercedes, ¿a qué es que nos dedicamos aquí en Perspectiva Bíblica? A estudiar la palabra de Dios en forma práctica. Y esta semana Es la lección 8, bendito el que viene en el nombre del Señor, para el 24 de febrero del 2024. nos diriges en oración. Oremos. Gracias te damos, Santo Dios, por tu amor y bondad, porque nos permites estudiar tu palabra. Amén. Ayúdanos a honrarte y que cumplamos el mandamiento principal que tú nos dejaste, que Amar es a nuestro prójimo amar al prójimo como a nosotros mismos. y amarte a ti sobre todas las cosas. Amén. Johnny, es que amando En el a nombre Dios, de Jesús lo amando al oramos. prójimo, amamos a Dios. Amén. Amén. Clara Mercedes, tú estás muy interesada en la palabra de Dios. Por eso es que hacemos el examen como lo tenemos aquí. ¿Ves las cajitas que hay? Cada una de esas cajitas son palabras que vamos a examinar. Puedes comenzar leyendo el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces el estudio en perspectiva comienza con la palabra el Señor. Dos palabras en realidad, el título del nombre de Dios. ¿Puedes leernos Johnny, lo ¿y que por dice? qué no usamos Jehová? ¿Puedes leer lo que dice y después llegar? Ok. Hebreo, traducción y significado de las consonantes tetragramatón, vocales son para Y, Adonai. YH. Adonai quiere decir Señor. Pero espérate, ¿cuáles son las cuatro letras? YHWH. Ese es el tetragramatón. Y tiene añadido a esas cuatro letras en hebreo, tiene vocales en hebreo. ¿De qué palabra? De las palabras del tetragramatón, Johnny Ramírez. Sí, pero las vocales, para Adonai, ¿qué quiere decir? Señor. Entonces, ¿puedes leernos acerca de la regla hebrea? Regla hebrea, kereketiv, lo que se lee y lo que se escribe. Semejante al español, Señor, SR. Entonces, cuando vemos SR, ¿nosotros leemos SR? No, leemos Señor. O sea que no es único del hebreo que se escribe una cosa y se pronuncie otra. Asimismo, la frecuencia del uso de YHWH era considerado como un nomen inefable. Es decir, en latín, nombre tan inefable, tan santo, que no se puede pronunciar. Llamado por los judíos y por los samaritanos. Entonces, el texto latino más antiguo disponible que utiliza una vocalización similar a Jehová data del siglo XIII, el léxico Brown de River Briggs. Espera, entonces, ¿desde cuándo tenemos esa lectura de la palabra Jehová? Desde el siglo XIII. Y la pronunciación Jehová fue desconocida hasta el 1520. Es decir, en el siglo XIII por primera vez se da una pronunciación al tetragramatón, otra que Adonai, que quiere decir Señor, pero en el 1520 es que aparece por primera vez la palabra Jehová. ¿Puedes seguir leyendo? Jehová fue desconocida hasta el 1520, cuando fue introducida por Galatinus, quien defendió su uso. En inglés apareció en la traducción del Pentateuco de William Tyndale, Los 5 libros de Moisés, publicada en 1530 en Alemania, donde Tyndale había estudiado desde el 1524. Posiblemente en una o más de las universidades de Wittenberg, Worms y Marburg, donde el hebreo se enseñó, la ortografía utilizada por Tyndale era
Iehouah. Y aquí tenemos una foto de esa versión del 1500 y la palabra que después llegó a ser Jehová está en rojito, indicando cómo en esta antigua traducción del hebreo al inglés lo hicieron. Y en ese tiempo, ¿qué pasaba con la I? En ese momento, la I no se distinguía de la J y U. No se distinguía de la B. La U no se distinguía de la B ni Y la la I I de la J. La impresión original en 1611 de la versión King James, que es la más popular en inglés, que quiere decir el Rey Santiago, fue el que pagó porque se hiciera la Biblia para promover su reinado, utilizaba Jehová. Tyndale escribió sobre el nombre divino, Jehová. Jehová es el nombre de Dios. Ninguna criatura se llama así. Y es tanto como decir uno que es de sí mismo y que no dependa de nada. Además, tan a menudo como tú, si ves al Señor en grandes letras, salvo que haya algún error en la impresión, está en hebreo, Yehová, que tú eres o el que es. El nombre también se encuentra en una edición de 1651 de Ramón Martí Puglio Fidei. Este es el primer castellano que usa la palabra Jehová. El nombre Jehová, inicialmente como Jehová, apareció en todas las primeras Biblias protestantes en inglés, excepto en la traducción de Coverdale en 1535. Es decir, que desde el mismo inicio de las traducciones, ya un protestante estaba luchando en contra de esa idea, de ese nombre. ¿Pero qué dice acerca de las Biblias La católicas? Biblia católica romana de Dwight Raines usó el Señor. Es decir, que ellos siguieron, los católicos desde el principio, siguieron la regla gramatical del hebreo, que no se pronuncia el nombre de Dios. Correspondiente al uso de Dominus en latín, Adonai, Señor, en la Vulgata latina para representar el tetragramatón. La versión de King James, autorizada, que usó Jehová en algunos lugares con mayor frecuencia, dio el Señor como equivalente del tetragramatón. O sea que en la primera edición de la Biblia del Rey Jacobo no fue universal la traducción del tetragramatón a Jehová, sino que esto se hizo popular después de la primera versión. En la primera versión, la mayor parte de las veces aparecía el Señor, como es lo correcto, la traducción correcta, como equivalente del tetragramatón. El uso de Jehová va en contra de la propiedad gramatical e histórica por la ley gramatical hebrea del Kereketiv. Es decir, lo que se lee y lo que se escribe. Antiguo Cercano Oriente, entre los vecinos del antiguo Israel, la gente se refería al Dios más poderoso como el que en realidad no es un nombre. Él es lo que quiere decir Dios. Un antiguo título semita, Dios, podría referirse a muchos dioses, pero en realidad la deidad principal de todos los demás dioses se titulaba simplemente Él. ¿Qué significa el Dios? En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para Dios suele ser Elohim, que se usa más de 2000 veces para referirse al Dios de Israel. Porque Elohim quiere decir Dios. Él es una contracción de Elohim, que quiere decir Dios también. Y unas pocas docenas de veces en referencia a otros dioses. Puedes ver por la forma de la palabra que Elohim es una forma más larga de Él. Como hicimos el ejemplo, Señor escrito o SR, la abreviación del título de Señor en español. Los israelitas también usaban la forma abreviada Él, aunque se encuentra principalmente en la poesía del Antiguo Testamento, debido a que ambas palabras Él y Elohim se traducen al inglés como Dios.
No notarás la diferencia a menos que leas en hebreo. Hay otras variaciones de él como Eloah, una variación aramea, o el El-Yon, que significa Dios Altísimo. Ver a Génesis Con respecto 14. a esto de el Elión, en realidad la traducción del Dios Altísimo es una posibilidad. Hay otras que se pueden usar, pero tal vez mejor no mencionar esto ahora. Sigue adelante. El Shaddai, que probablemente significa Dios de poder. Esa es otra que tiene otras traducciones. A esta sí lo voy a mencionar. El Shaddai, de una manera más literal, se podría traducir como el Dios de la matriz fuerte. Y de hecho, la vez que aparece esa palabra en Génesis 14:18 por primera vez, está apareciendo en el contexto de la promesa, el Dios que hace la promesa a Sarai, que ella va a tener un hijo y se va a convertir en Sara. Entonces, este Dios de poder es el Dios de la matriz poderosa. Pero, aunque los israelitas usaban los diversos títulos de sus vecinos cananeos, detengámonos ahí. Claro, ahí quiero que conversemos un poquito. La idea nuestra de que Dios es único para Israel no es válida cuando usted lee el texto hebreo y lee los textos de los otros circunvecinos que estaban alrededor. Se reconocía el Dios de Israel y lo visualizaban también como parte del Partenón de ellos, aunque ellos tenían su propio Dios para su pequeña área, porque los dioses en el antiguo cercano oriente eran dioses de gente y de lugar. Por eso en hebreo hay tanta importancia a las promesas que Dios hace a una gente específica, darles un lugar específico, una tierra específica. Y esa idea viene de la cultura del antiguo cercano oriente, y es lo que está detrás aquí de la palabra el Señor es mi pastor. La traducción que estamos usando del 2015 ya no usa más Jehová, no aparece en ningún sitio del texto, porque no es apropiado. Es una invención humana que no era parte del texto, es una invención humana posterior al texto bíblico. ¿Qué tú me entiendes decir de esto, Clara Mercedes? ¿Qué te parece? Me parece muy interesante, eso es lo importante de estudiar la Biblia. Y gracias a Dios que tú tuviste la oportunidad de estudiar hebreo, no solamente eso de ser profesor de hebreo. Y eso ayuda mucho cuando podemos ver la palabra de Dios en el original. Entonces, los diversos títulos de sus vecinos cananeos son apropiados también para el Dios de Israel y viceversa. ¿Puedes seguir leyendo? ¿No creían? De hecho, no creían que todas estas palabras apuntaban al Dios que se reveló a Abraham y a Moisés, y que este Dios tenía un nombre, significado hoy, Jehová hoy. Mucho más tarde en la historia de Israel, alrededor del siglo III o II antes de Cristo. No, mami. Siguiendo 3 después de Cristo. Uh-huh. La gente dejó de pronunciar el nombre de Yahvé en voz alta, probablemente como una forma de reverencia. Cuando encontraron las letras de Yahweh en la Biblia, no dijeron Yahweh, sino que las reemplazaron por las palabras hebreas para Señor, pronunciada Adonai. Mucho más tarde, en los siglos 6 y 7 después de Cristo, los escribas judíos hicieron un manuscrito realmente interesante para recordar a los lectores que no pronunciaran el nombre. Dejaron las letras del nombre de Yahweh en el texto bíblico YHWH, pero insertaron los sonidos vocálicos de la palabra Señor o Adonai. El resultado en el texto hebreo fue una palabra híbrida, Jehová, que no correspondía a ninguna palabra hebrea real que ningún israelita haya dicho en voz alta. La ironía, por supuesto, es que los cristianos europeos posteriores que intentaron aprender hebreo
no sabían que ese no era el verdadero nombre divino. El nombre Jehová entró en la historia cristiana y ha permanecido desde entonces. Entonces, Clara Mercedes, ¿qué te parece? ¿Es apropiado usar el nombre Jehová o no? No es apropiado, pero si alguien no sabe de estos estudios, pues que sigan diciéndolo. Y nosotros lo que sabemos, hacemos lo mejor para hacer llegar la voz de que no es correcto decir Jehová. La razón por la cual no es correcto, Clara Mercedes, como has dicho, es porque lo más sagrado que hay es el nombre de Dios y no se supone que se pronuncie. Y al pronunciarlo nosotros estamos yendo en contra del texto hebreo y le estamos dando una idea errónea. Es una falta de respeto. En el contexto del antiguo cercano oriente es una falta de respeto. Johnny, y yo pienso que es similar a la falta de respeto, hablando en el idioma español, cuando nos referimos a una persona adulta mayor que nosotros o una persona que tiene mucho poder, ya sea presidente, es decirle, mira tú, y usarlo con tú, en vez de decirle usted. Me parece culturalmente una buena aproximación, Clara Mercedes. Muchas gracias. Veamos ahora la próxima palabra. Pastor 1, hebreo, traducción y significado. Ra'ah, alimentación más CO, pastor más AB, deseo. Así que este nombre de pastor tiene 3 radicales en hebreo, AC, CO y AB. Y las 3 juntas significan alimentación, pastor y deseo. Qué interesante. Queda claro más adelante, sigue. Mira, y ahí está el pictograma, ¿lo ves? El pictograma R es una imagen de la cabeza de un hombre. La O es la imagen de sus ojos. Combinados, estos significan relojes de hombre. El pastor vigila de cerca a su rebaño, muchas veces son sus únicos compañeros. Detengámonos ahí. Léete esa oración de nuevo. El pastor vigila de cerca a su rebaño, que muchas veces son sus únicos compañeros. Es decir, que no es solamente la oveja la que está recibiendo algo del pastor. En este trabajo de ser pastor, el pastor lo único que recibe de compañía es la presencia de la oveja. Le está dando al pastor el significado de ser y la compañía, no teniendo otra opción, porque por naturaleza tenía que el pastor irse lejos para alimentar a las ovejitas con los pastos que estaban disponibles. Y si había sequía, había que ir buscando donde estuviera el agua y a donde estuviera la hierba. O la otra opción era cortarla y traerla, pero en ese tiempo no había facilidad para hacer esto. Así que lo que sucedía de manera práctica era que se quedaban solos los pastores. Léete sobre Ra. Ra, amigo, un compañero cercano, vecino, amigo, otro, compañero, otro, hermano, marido, amante. Esa palabra que está incluida en la palabra pastor es lo que estoy describiendo ahora. Y lo curioso es que se le aplique así a las ovejas. ¿Te gustaría un trabajo donde tu compañero y tu amante son las ovejas? Quien te da la única compañía, es el único aliento, la única comunicación, ¡bé! Son las ovejitas. No. Pues ese ha sido el trabajo de muchos a través de la historia de la humanidad, particularmente Claro que sí. en el tiempo bíblico. Esto ocurría y todavía hasta el día de hoy. Y tenemos aquí un ejemplo paradigmático, un ejemplo muy clásico sobre esto. ¿Puedes leer? 1 Samuel 4, 16, 11. Entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿son estos todos los jóvenes? Y él respondió, todavía queda el menor,
Pero he aquí que está apacentando las ovejas. Y ahí esa apacentando es la palabra pastor que habíamos dicho anteriormente. Samuel dijo a Isaí, manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. Es decir, que David, el que escribió el Salmo 23, que estamos leyendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, él era pastor de ovejas. Y él entendía perfectamente la relación entre las ovejas y el pastor. De hecho, él no asistía a las fiestas, porque el trabajo de él era ser el pastor con la oveja. Y su compañerismo y su festejar era ¿con quién? ¿Con las ovejas? ¿Te gustaría haber sido David como joven? No. Y le tocaba así, para nada. No solo a David. David es paradigmático representando a tantos otros, que lo que hacían era preocuparse continuamente por las ovejas y por darles a las ovejas las necesidades que tienen. Y aquí, de una manera muy gráfica, en el Salmo 23 describe esto. ¿Cuál era el trabajo que él hacía? En prados de tiernos pastos me hace descansar. Esto lo que quiere decir es que tiene que buscar esos prados de tiernos pastos. Cuando lo hace descansar, lo que está diciendo es que tiene que llevar a las ovejas de un lugar a otro desplazándose para encontrar esa comida y encontrar esa agua, como dice la próxima oración. Junto a aguas tranquilas me conduce. Confortará mi alma. Detengámonos. Ahí la palabra alma es otra palabra que da complejidad, porque ¿qué es eso? ¿Cómo se aplica eso a las ovejas? Bueno, la palabra ahí en hebreo es nefesh, y la mejor traducción hubiera sido cuerpos. Conforta mi cuerpo. En otras palabras, me da todas las necesidades que yo tengo en mi cuerpo. La palabra alma hebrea no significa algo pululante. Significa dame tu manita. Significa la carnita. Pero qué carnita tan bonita. Significa la persona, el cuerpo de la persona. Y ese es el alma, es el nefesh. En el hebreo no existe ese dualismo de un ente pululante y un ente carnal. Hay una sola cosa. Y este pastor le da atención a la persona entera, holísticamente. ¿Puedes seguir leyendo? Confortará mi alma. O léelo mejor, confortará mi cuerpo. Confortará mi cuerpo y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Esta parte de guiarlo por sendas de justicia implica que hay que respetar el prado de otros pastores para otras ovejas. Es decir, que el trabajo del pastor no era simplemente ir y tomar ventaja de lo que estuviera más cerca. Tenía que respetar las divisiones que había de terreno y las divisiones que había de propiedad de campo, y esta era la manera de manifestar la justicia. Y esto lo hacía por amor a las ovejas, porque ¿qué tú crees que sucedería si se metía en el campo de otros pastores? ¿Se quedarían tranquilitos los pastores? No, iba a haber un pleito grandísimo. Y probablemente iban a morir ovejas. Así que para evitar esa violencia y la muerte de las ovejas, él actuaba con justicia, por amor de su nombre, por amor de las ovejas, el nombre de las que él cuidaba. El verso 4. Aunque ande en valle de sombra, de muerte. Aquí detengámonos. Hemos de entender que en los lugares campestres hay lugares donde si no hay luna, no se ve nada. ¿Y por qué es un lugar de muerte? Porque hay depredadores que quieren tomar ventaja. Y también en la superficie geográfica pueden haber muchos deslives y huecos que si no hay luz no se ven. Entonces el pastor tiene que estar cuidando a sus ovejas para evitarles el hacerse daño. ¿Y cuáles son los instrumentos que usa para esto? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es decir, ese instrumento que tiene en la mano el pastor lo usa para poder rescatar a la oveja que se ha caído con el gancho,
o darle golpe y defenderla del lobo. Y de esta manera es una herramienta de rescate y es una arma para atacar. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Y aquí está personificando a las ovejas como que son seres humanos. Empieza el Salmo hablando de cosas naturales para las ovejas, pero aquí lo traduce entonces a nosotros. Nosotros los lectores somos las ovejas, porque las ovejas no comen en mesa, ni tienen, no se les unge la cabeza tampoco con aceite. Entonces, este verso 5, vuélvelo a leer, por favor. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. ¿Por qué es esto de que lo hace en presencia de los adversarios? ¿Qué te hace sentir esa declaración? Es decir, que no hay razón para temer. El pastor está presente, no va a haber nada que atente contra la vida de las ovejas. Aún los adversarios no tienen cabida. Y esto de unges mi cabeza con aceite, Clara, ¿a ti te gusta? ¿Alguna vez te han echado aceite en la cabeza? ¿Te gustaría experimentarlo? ¿Te gustaría experimentarlo? En el cristianismo, en la iglesia, solamente usamos el aceite para ungir. Para caso de muerte o para caso de enfermedad, para simbolizar la intervención de sanidad del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que está hablando aquí. Ungir mi cabeza con aceite implica una gran honra. El aceite era al mismo tiempo el petróleo y la electricidad, porque con eso era que se encendían las lámparas, y con esto era que se cocinaba, y con esto era que toda la energía que se utilizaba en un hogar del antiguo Cercano Oriente estaba relacionada con el aceite. Pero no solamente eso, también para sanar, como vimos en el caso de el buen samaritano, que le echa aceite y le echa vino a las heridas del judío que rescató. Así que el aceite era algo muy especial, y cuando se le echaba en la cabeza a alguien, pues era desperdiciarlo. Pero no se consideraba un desperdicio, sino que se consideraba una honra. Darle algo que es de tanto valor a una persona y echárselo a la cabeza era interpretado y era aceptado como una recepción de honra. Tanto así que se ungía a los sacerdotes, se ungía a los reyes, se ungía a los profetas. Y luego en el Nuevo Testamento se unge a los pastores y a los otros dirigentes de la iglesia. El verso 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Señor moraré por días sin fin. Wow. Amén. Wow. Qué promesa tan Date bella. cuenta del paseo tan grande que nos da este capítulo. Nos empieza llevándonos como las ovejas a comer por los lugares circunvecinos, para que no nos falte el alimento, siendo ovejitas comiendo hierba, y nos lleva a tomar agua, y nos sienta entonces en una mesa después de llevarnos por la oscuridad y protegernos, y ahora en este momento entonces nos lleva hasta la casa principal. Es decir, que termina la transformación del Salmo de hablar de ovejas a hablar de el banquete de restauración. Es decir, que se está refiriendo a una oportunidad de fiesta. Leámoslo de nuevo, versos 5 y 6. Prepararás mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. ¿Te das cuenta del espíritu de fiesta? Claro. Donde hay no solamente alimento, sino que hay honra. Se le está dando honra a las ovejas, Clara.
Esa honra es para las ovejas. El pastor está haciendo esto por las ovejas. Y nos está elevando hasta la mesa del Señor, donde vamos a comer con Él y vamos a vivir por la eternidad. Amén. Esto no es cosa sencilla. Esto es una promesa muy fiel y muy fidedigna. Y el Señor Jesús toma esa promesa clara y se la aplica a sí mismo en su ministerio. Léelo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Y estamos leyendo a Juan 10 del 11 al 15. Pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Ay, bendito. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y a las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué precioso, ¿verdad, Clara Mercedes? Muy precioso. Esta promesa y esta bendición que nos da estas palabras de Juan nos recuerdan el Salmo 23 completamente. Así es. Y nos dan el aliento de que al leer nosotros las palabras del Salmo 23, lo podemos ver en la persona de Jesús ministrando por nosotros. Y la promesa de que nos restaurará y nos llevará a sentarnos a la mesa del Rey, donde con el Señor tendremos el banquete y seremos ungidos. Ese pedacito el Nuevo Testamento no lo recoge para hacerlo proféticamente, pero no todos los detalles de las profecías y de las palabras del Antiguo Testamento se las aplica en el cristianismo al evento de la segunda venida. Pero no tenemos que preocuparnos porque habrá algo semejante a esto, algo semejante a la honra de recibir este ungimiento. Clara, y eso lo presenta el Nuevo Testamento hablando de una relación especial que tenía Jesús con algunos de sus seguidores. ¿Sabías tú eso? Vamos a leerlo. 5 seguidores en particular, 5 veces. Entonces sus hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Mira tú cómo se refieren a este hermanito Lázaro. El que amas está enfermo. Así que Jesús tenía una relación especial con este personaje. Eran una relación, pareciera que él es más pequeño que Jesús, aunque Jesús es muy joven. Jesús lo que tiene son 30 años. Pero este muchacho tal vez tendría 16, 17, 15, no sabemos. Y tiene una relación de amor. Jesús le ama de manera particular. Y por eso escogen las hermanitas hacerle saber a Jesús que él está enfermo, hablándolo de el que amas. No es cualquiera, pero este no es la única persona y la única vez que se usa esta frase. Léelo el 2. Uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba a la mesa recostado junto a Jesús. Así que estaba así, recostado junto a Jesús. Y este es Juan, el escritor de este libro. Él es el más joven de los discípulos que andaba con Jesús continuamente, de los que llega a ser llamados apóstoles. Y él tenía esa relación particular con Jesús, que por ser el más joven probablemente. Y en la tercera vez, Juan 19:26, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, es decir, Juan, de pie junto a ella, dijo a su madre: Madre, he ahí tu hijo. Así que esta relación con Juan era muy estrecha, de manera particular. Tanto así que Jesús le encomienda a su madre al cuidado de este discípulo. ¿Por qué razón no la encomendó al cuidado de Santiago, por ejemplo, que era hermano de Jesús? Pues tiene que ser porque Santiago no era hijo de ella. Y
pareciera que la relación entre ellos, la relación con Juan era más cercana. O también puede ser que Santiago se sintió ofendido por esto, pero Jesús prefería que Juan fuera porque él tenía una relación particular con Juan. ¿Tú crees que es posible que Santiago se pudiera ofender? Lo más fácil de entender son chismes familiares. Claro que sí. Claro que sí, que en tu familia nunca hay chismes familiares. No. Entonces, el número 4. Juan 22. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo a quien amaba Jesús y le dijo: han sacado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Aquí está por tercera vez refiriéndose al discípulo que Jesús amaba, es decir, a Juan. Y la quinta vez que se usa la frase: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó su manto, pues se lo había quitado y se tiró al mar. Así que 4 veces el hermanito Juan, escritor de la epístola y escritor del libro de Apocalipsis, se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Esta idea de que Jesús amaba, clara, quiere decir que al igual que las ovejas eran para los pastores que estaban en el campo cuidándolas, la única fuente de amistad y de amor que ellos tenían, la única relación, ellos hablaban con sus ovejas, le cantaban a las ovejas, porque estaban solos. Había algunos que tuvieran más recursos, pues estaban acompañados, pero la mayoría estaban solos. Eran pequeños rebaños y tenían que ir lejos a buscar los alimentos y a cuidarlas, así que dormían con ellas en el campo y el resultado era que la amistad que entablaban era principalmente con las ovejas, así como a David, que no lo invitaron ni lo trajeron a la fiesta. Y el Señor Jesús es ese pastor y nosotros somos esas ovejas y somos la fuente de relación y de amistad y de amor para Jesús. Y aquí nos muestran 5 versos en las Escrituras en el Nuevo Testamento donde se habla de personas con las que Jesús tenía una relación especial de amor. Así es, Johnny Ramírez. De modo que tú y yo estamos invitados a tener esta relación especial también con Jesús, para cuando llegue el momento que nos lleva a la mesa, no solo la mesa del pastor, sino la mesa del Dios Padre, en el banquete donde se nos ungirá con aceite. A mí no me interesa tanto la corona, me interesaría más el ungimiento con aceite, Clara Mercedes. Pues a mí me gustarían las dos, Johnny Ramírez, porque a mí me encanta el oro. Y yo sé que allá Dios me va a dar mi corona de oro. Esa es la promesa de la Escritura. Esa es la promesa de las Escrituras. Oramos, Señor, por la venida de tu Hijo. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y unge nuestra cabeza con aceite, oh Dios. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones.